Ok. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sala número 4 del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria de la UPIXA. Soy Gisela Vicente y seré la moderadora de las ponencias este día, de esta hora hasta la 1 de la tarde. Comenzaremos con la participación del doctor J. Elí Eduardo González Durán, quien nos visita del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Él nos hablará acerca del calentamiento por inducción electromagnética como fuente de calor alternativa para la medición de la conductividad térmica de materiales sólidos conductores. Cedo la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Vengo en representación a nombre del equipo de trabajo con el cual se desarrolló esta presentación, el maestro Julio, el maestro Leonel, el maestro Mariano y por ahí un alumno de nuestra institución, Jorge Luis. Lo que abordaremos en esta presentación es una breve introducción, algunos conceptos y algo de teoría, el principio del método, en qué se fundamenta, en qué ley por ahí de transferencia de calor, un poco de describir qué es el calentamiento por inducción. Después en la metodología vamos a platicarles sobre el proceso que se llevó a cabo para desarrollar el prototipo del calentamiento por inducción, algunos de los resultados que se han obtenido y la discusión de los mismos, unas conclusiones que se han obtenido hasta el momento con el trabajo desarrollado y pues cerramos con las referencias que se revisaron para el desarrollo del mismo. Bien, como introducción, pues vamos a ver qué es la conductividad térmica. Para empezar, es una propiedad que caracteriza la capacidad del material para transferir calor. Y como podemos verlo a nuestro alrededor, es muy importante para las diversas aplicaciones que tiene, en donde está presente el intercambio de energía. Ahí en las imágenes podemos ver al centro una casa. Una casa es importante saber la conductividad térmica de los materiales con los que está hecha. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos hacer más eficiente o aprovechar el uso de calefactor cuando hace cuando hace frío, o el uso de aires acondicionados cuando el clima es muy caliente en el exterior, ¿no? Por ejemplo, a su lado izquierdo tenemos por ahí el cofre abierto de un automóvil. Pues todos los motores ahorita de combustión interna, incluso los eléctricos, cuentan con un sistema de enfriamiento. Entonces es importante saber ahí mejorar esta conductividad térmica para generar una buena transferencia de calor, al final una disipación de este calor cuando nos conviene disiparlo. Al lado derecho por ahí están unos circuitos y están los disipadores de calor. De la misma manera, pues esta propiedad es importante para ayudarme a conocer qué tan bien o qué tanto puedo mejorar esa disipación de calor, ¿no? Y no se diga en el desarrollo de nuevos materiales, también es importante conocer este valor. Sin embargo, pues ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos qué tan bueno o qué tan malo es un material con respecto a la conductividad térmica? ¿Qué tan bueno es para conducir el calor? Bueno, pues hay varias técnicas que me permiten medir esta propiedad, pero estas técnicas dependen del tamaño, de la muestra, de la composición, incluso del estado de agregación de la materia. Es decir, ahorita les voy a mencionar de manera general los métodos para medir la conductividad térmica, pero en materiales sólidos. Para materiales líquidos, incluso gases, hay otros métodos que obtienen o que generan mejores resultados, ¿no? Un ejemplo que nos compete a nosotros es el método del hilo caliente transitorio. Hay otro método que se llama difusividad de flash láser. Hay otro método por ahí de plano transitorio, en donde se utilizan técnicas fotoacústicas y fototérmicas, y en el que nosotros nos centramos en este trabajo es el método de barras cortadas. Por eso pusimos aquí algunas referencias por si quieren ahondar más en estos otros métodos. Nosotros nos vamos a concentrar ahorita en el de barras cortadas. Bien. Como introducción, en el Diario Oficial de la Federación, por ahí en el 2016, el Centro Nacional de Metrología, que es el encargado de generar
todos los equipos de medición a nivel nacional para poder otorgar trazabilidad a los otros equipos con los que cuentan ya laboratorios, instituciones, incluso empresas. Entonces el CENAM es el top, por así decirlo. Él tiene todos los equipos con la mejor exactitud en el país y de ahí pues empiezan a calibrar los demás equipos, ¿no? Una de estas equipos es el que se dedica o está enfocado más bien a la conductividad térmica de sólidos conductores. Por ahí en el diario oficial de la Federación reportaron que este equipo alcanza una temperatura de medición de 800 grados Celsius. Sin embargo, uno de los objetivos del centro y trabajando con nosotros, el objetivo es lograr una temperatura de medición no de 800, sino por ahí de 1000 grados Celsius. Aquí a la derecha, bueno, en la parte inferior derecha, hay una imagen de una resistencia eléctrica que es muy parecida a la que utiliza el equipo con el que cuenta el CENAM. Sin embargo, aquí algunas de las limitaciones con las que cuenta es que el contacto térmico no es tan bueno o eficiente, porque como podemos ver es un arreglo tipo serpentín y pues se pone en contacto con lo que voy a calentar. Sin embargo, pues las fugas son alrededor de la resistencia y luego todavía el contacto que existe apenas entre la curvatura de la resistencia con la pieza que yo vaya a poner, pues bueno, ahí hay algunas consideraciones, ¿no? ¿En qué consiste este método de barras cortadas? Primero nos enfocamos en el lado derecho, donde tenemos el arreglo de barras. Entonces, de aquí su nombre, es un conjunto de barras cilíndricas de diferentes materiales. Empezamos desde el extremo inferior donde dice fuente fría. Vamos a tener un sistema que nos permite mantener la temperatura de todo el equipo, por así decirlo, a 20 grados, 25 grados Celsius, depende de la temperatura de medición que se desee. Después, arriba, por así decirlo, tenemos un material de referencia que va a ser el 2, lo catalogamos aquí con el 2. Después sigue otra barra que es nuestro material muestra en el cual vamos a determinar el valor. Después en la parte superior, en la siguiente sección hacia arriba, tenemos otro material de referencia, lo llamaremos 1. Y para finalizar este arreglo de barras, tenemos la fuente de calor. Entonces el método consiste en que la fuente de calor se genera una temperatura mayor que el de la fuente fría para generar un gradiente de temperatura. Y entonces comienza a fluir el calor y a través de esos materiales de referencia que conocemos su valor de conductividad térmica, es posible determinar el valor de conductividad térmica de nuestro material muestra. ¿Cómo o qué ecuaciones nos ayudan a poder calcular ese valor? Primero, del lado izquierdo tenemos por ahí la ecuación, a partir de la ley de Fourier, perdón, en donde tenemos a partir de un gradiente de temperatura por la conductividad térmica y por un área. Si aplicamos la ley de Fourier a nuestro sistema y establecemos que solo va a existir flujo de calor axial, entonces encontramos la ecuación que está en el centro de la diapositiva, por así decirlo. Lambda m es igual a una diferencia de zetas. Zetas son las alturas que se alcanzan a distinguir en nuestro diagrama del lado derecho, una diferencia de temperaturas que son las que se van a medir por parte de los termopares, y lambda R1 significa la conductividad térmica del material de referencia 1, lambda R3 la conductividad térmica de referencia del material 3, y lambda m pues es el valor de conductividad térmica de mi muestra determinada. Debido a que los termopares están colocados en la misma distancia, los materiales de referencia son del mismo material, valga la redundancia, la ecuación se simplifica y tenemos que para calcular la conductividad térmica de mi material de referencia solo necesito el valor de la conductividad térmica de mis materiales de referencia y unas diferencias de temperaturas que se generan entre los materiales de referencia y entre mi muestra. Y con eso pues se puede calcular el valor de conductividad térmica de la muestra, del material que se quiere conocer. Ahora, en este trabajo nos centramos en la fuente de calor. La fuente de calor pues es la que se va a encargar de generar una temperatura mayor para generar esa diferencia de temperatura y ese flujo.
Entonces, para esto se propone pues utilizar el principio de calentamiento por inducción. De manera general, pues es un campo magnético que debe de ser lo suficientemente intenso para inducir el nivel de corriente y que pueda elevar la temperatura de ese material. Para obtener esos niveles de voltaje y corriente necesarios para alimentar la bobina de calentamiento, es una bobina que, por así decirlo, enrolla a mi material que voy a calentar, en este caso va a ser nuestra fuente de calor, se requiere de un convertidor electrónico de potencia. El nivel de penetración del campo magnético en la pieza está en función de la razón del cambio de campo magnético y las propiedades del material, es decir, su permeabilidad magnética. No todos los materiales pueden aplicarse el calentamiento por inducción, lo ideal es que tengamos por ahí materiales con mejor permeabilidad magnética. La metodología que se siguió para el desarrollo del prototipo es pues desarrollar un convertidor electrónico controlado por frecuencia para la alimentación de la bobina de calentamiento, cuya operación va de los 80 a los 110 kHz con una potencia máxima de 1 kW. Por ahí también se generó un circuito de acondicionamiento de señales en donde se utilizaron amplificadores de instrumentación. ¿Por qué? Porque las señales que mandan los termopares son muy pequeñas, son voltajes muy pequeños. Para el control y el monitoreo del sistema se utilizó como software LabVIEW, se desarrolló una interfaz gráfica que me pudiera arrojar toda la información que requerimos para el cálculo y para el monitoreo de la temperatura de la fuente caliente, y pues se implementó como fuente de calor en una pieza de acero al carbón con un diámetro de 1 pulgada aproximadamente. Esta imagen muestra el prototipo y se describen a continuación unas secciones por lo que está conformado. Por ejemplo, en la parte A, que es en la parte superior, se encuentra el convertidor electrónico para la excitación del tanque resonante. En la sección B, que es más o menos a la mitad, se localizan las fuentes de alimentación aisladas para el disparo de transistores. El circuito de acondicionamiento de señales con amplificadores de instrumentación está en la parte C. Bien, no quería avanzar, pero ya. Como resultados, ¿qué se obtuvo? Bueno, se alcanzó una temperatura de 800 grados Celsius en aproximadamente 8 minutos, 9 minutos alrededor de ese tiempo, es bastante bueno. Y el sistema se caracterizó apenas al 60% logrando esa temperatura. Recordemos que esa temperatura es la que registra actualmente el CENAM. Entonces, pues con el otro 40% que nos falta, sin duda alcanzaremos los 1000 grados Celsius. Y aquí se muestra una pequeña imagen de cómo está la bobina de calentamiento, que es un serpentín de cobre. Al centro tenemos nuestra fuente de calor, que es el acero, el material de acero que utilizamos, la barra de acero. Y por el momento, como aislante térmico, utilizamos yeso. Como conclusión, pues se desarrolló un sistema de calentamiento por inducción para la implementación como calefactor en el método de barras cortadas, pues para determinar la conductividad térmica de materiales conductores. Apenas con el 60% de la capacidad del sistema, pues ya se logró la temperatura que se reporta en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, y es muy importante que con el uso de amplificadores de instrumentación, pues ayudó a la mejora de la adquisición de las lecturas de los termopares y así evitó que las señales se contaminaran debido a la bobina de calentamiento. Bien, por mi parte es todo. Aquí hay algunas referencias en las que nos basamos, en las que encontramos información. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Eli, por ponencia. Pasamos, por favor, a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta que hacerle al doctor, por favor, activar su manita que está al lado derecho de su nombre. Si ponen su nombre, aparece su manita. Para activarle su micrófono.
creo que no, ¿verdad? No se ve ¿Nadie quiere hacer una pregunta? alguien que levante su mano. No. Ok, doctor, mientras se deciden, ¿podría comentarnos dónde sería su aplicación o dónde se piensa tener la aplicación de este prototipo? Sí, gracias. El objetivo del desarrollo o la implementación del sistema de calentamiento es en el equipo que cuenta el CENAM. El CENAM ya tiene desarrollado el equipo para medir la conductividad térmica, pero utilizan resistencias. Entonces, con las resistencias ahorita solo alcanzaron 800 grados, que es lo que reportaron por ahí en el diario oficial. Y pues por ahí como una propuesta del equipo de trabajo fue, oye, pues si podemos mejorar la temperatura, incrementarla con calentamiento por inducción, y pues ya con los compañeros nos pusimos a trabajar, y cuando se afine, por así decirlo, el prototipo que se desarrolló, pues se piensa probar ya en el equipo que tiene el SENA. ¿Cuál es el costo? ¿Incrementa el costo a lo que se tiene actualmente? Sí, incrementa un poco porque ¿cómo se llama? Las resistencias pues son más baratas, el sistema es más simple, pues nada más es un cable con resistividad, ¿no? Con una cierta resistividad. Incrementa un poco, pero debido a que se está armando todo el sistema de calentamiento por inducción, va a salir más económico que si se decidiera comprar el sistema como tal. Entonces esa es una de las ventajas. A pesar de que va a salir un poco más que el de resistencias que utilizan, aún así va a ser menor que si ellos decidieran comprar uno comercial o que ya venden por ahí. Entonces creo que son esas las ventajas. Y además que pues nosotros al conocer el funcionamiento pues podemos incluso hacerle mejoras o adaptar algunas otras, adaptar el sistema, porque muchas veces a lo mejor lo pueden encontrar por ahí en el mercado, pero pues su aplicación su aplicación está destinado para otros usos, entonces pues ya el desarrollo está enfocado exclusivamente para este sistema de calentamiento, para este sistema de medición. Ok. Bueno, pues entonces, si nadie tiene alguna otra pregunta, bien. Bueno, pues agradecemos muchísimo su ponencia, doctor. Voy a leer la constancia que se le entregará en lo posterior, pero que en este momento es de manera que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan a Julio Ortega Alejos, J. Elí Eduardo González Durán, Leonel Estrada Rojo, Mariano Braulio Sánchez y Jorge Luis Ramírez Martínez por la impartición de la ponencia técnica Calentamiento por inducción electromagnética como fuente de calor alternativa para la medición de la conductividad térmica de sólidos conductores, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria llevado a cabo 28, 29 y 30 de octubre de 2020. La técnica al servicio de la patria. Y firman la doctora Mayra Antonio Cruz, que es nuestra coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, del Comité Técnico. Agradecemos mucho su participación, doctor. Que tenga muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos los que asistieron. Hasta luego. Daremos inicio a la siguiente ponencia, la cual tiene por título Detección de cambios en los cuerpos de agua mediante el análisis de imágenes satelitales y el cálculo de índices radiométricos, que nos viene a presentar Víctor Sánchez Hernández, Fernando Pech May, Jorge Magaña Gobea, del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, del área de Ingeniería y Tecnología. Bienvenidos. Cedo la palabra al doctor Jorge Luis Reyes Martínez. Al doctor Julio Víctor Sánchez Hernández. Bienvenido, doctor. ¿Puedo activar su micrófono, por favor?
Doctor Julio, ¿tiene su micrófono abierto? Sí. Ok, ya le escuchamos. Bienvenida. Ok, gracias. Bien, antes que nada, buenos días a todos y gracias por la invitación de participar. El tema de investigación que nosotros manejamos se llama detección de cambios en los cuerpos de agua mediante el análisis de imágenes satelitales y el cálculo de índice radiométrico. Este trabajo lo manejamos en conjunto con el doctor Fernando Pechman y el maestro Jorge Magaña Gobea. Los tres somos del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos de Balancán, Tabasco. Bien. Pues la presentación está compuesta por una introducción en la cual vemos algo teórico, pequeños conceptos, un desarrollo que presenta la metodología empleada para la detección de los cuerpos de agua, las conclusiones obtenidas de la investigación y nos apoyamos. Bien, como introducción, podemos decir que los cuerpos de agua dulce y superficiales son recursos esenciales para los seres vivos y ecosistemas. Pero nosotros nos preguntamos el por qué. Pues bien, esto es de vital importancia para nosotros, ya que solamente no nos sirve para el consumo doméstico o nuestra higiene personal, sino que su importancia del agua va más allá de esos aspectos, ya que este recurso también es indispensable para el desarrollo social y económico a nivel mundial, estatal y nacional de un país, estado o el mundo, ya que gracias al agua, a este recurso, es posible la producción de alimentos, la energía eléctrica y demás servicios que a diario consumimos. Sin embargo, desafíos como el cambio climático o el exceso uso de este recurso hace que se vayan perdiendo año con año de grandes extensiones de agua dulce superficial. Una de ellas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, es la agricultura. Según la ONU, la agricultura ocupa el 70% de agua dulce disponible en el planeta. Y en México, igualmente, el 70% va destinada a lo que son el riego de cultivos y demás actividades relacionadas con la agricultura. Bien. De igual manera, conocer el cambio de la extensión territorial de los cuerpos de agua es de vital importancia, ya que así se logra detectar eficientemente dónde hay cuerpos de agua, se puede extraer su extensión y monitorear su dinámica. Este último es de vital importancia, ya que como sabemos, la zona donde nosotros vivimos, que es Tabasco, es un área donde comúnmente está muy propensa a inundaciones y que por estos tiempos, pues con las lluvias que han estado presentando, han visto inundaciones. Y es por esto que para nosotros es importante tener un monitoreo constante de los cuerpos de agua superficiales, ya que nos ayuda a implementar medidas de prevención y de gestión ambiental para tratar de contrarrestar los impactos que pueden tener la modificación de los cuerpos de agua. Bien, seguimos. Bien. La percepción remota o teledetección nos ofrece formas eficaces de observar la dinámica de los cuerpos de agua en comparación con las medidas tradicionales, ya que gracias a la percepción remota es más eficiente capturar información para poder monitorear constantemente y en periodos temporales los recursos que hay en nuestro suelo terrestre. Bien, de igual manera, todos los datos obtenidos a través de percepción remota pueden aprovecharse adecuadamente para diversos usos. Uno de ellos que nosotros implementamos pues es la cartografiar la extensión territorial de los cuerpos de agua y supervisar su dinámica. Pero bien, ¿qué es la percepción remota? La percepción remota se define como el conjunto de herramientas y técnicas que nos permiten obtener información de un fenómeno sin estar en contacto directo con él. Esta información que se obtiene son imágenes satelitales. Dichas imágenes poseen un número de características que van desde cuántas bandas del espectro electromagnético capturan, cuánta extensión territorial abarca cada uno de sus píxeles, qué tiempo tarda en volver a pasar el mismo punto. Eso se llama qué tanto
eh, periodicidad tiene para volver a pasar. Bien, la imagen que se ve aquí en la diapositiva es un proceso que sigue la percepción remota satelital, en el cual entra en juego lo que es la fuente de energía, que en este caso es entonces los sensores remotos o satélites capturan esta información emitida por la Tierra y después es mandado a lo que es una unidad receptora, la cual procesa esa información para posteriormente convertirla en imágenes para que nosotros las utilicemos para nuestra aplicación. A grandes rasgos, así funciona la percepción remota satelital. Bien. Y uno de los satélites o programas que actualmente se está siendo más utilizado para el monitoreo terrestre es el programa Copernicus Sentinel-2, que es uno de los proyectos europeos de observación terrestre, que cuenta con un sensor óptico de alta resolución espectral y temporal. Y es por eso de que está siendo utilizado frecuentemente, ya que las imágenes que se obtienen con él tienen una gran calidad radiométrica. Bien, este satélite cuenta con un número de 13 bandas espectrales, es decir, que capta 13 bandas del espectro electromagnético que van desde el infrarrojo cercano hasta las bandas del espectro visible. Y tiene una resolución temporal de 5 días, es decir, pasa cada 5 días por el mismo punto. Un ejemplo de ello, supongamos que el satélite pasa el día primero por aquí por Tabasco. Quiere decir que dentro de 5 días volverá a pasar por este mismo punto. A eso se refiere la resolución temporal. Bien. Ahora les presento a continuación la metodología que nosotros empleamos para la detección de los cuerpos de agua y su análisis. Bien, como datos de entrada tenemos una colección de imágenes Sentinel-2A de nuestra área de estudio. Posteriormente a ingresar la colección de imágenes, hacemos un procesamiento de imágenes. Posterior a eso, calculamos los índices espectrales a la colección de imágenes para que seguidamente se lleve a cabo la clasificación supervisada de las coberturas terrestres y como último punto hacemos la validación del algoritmo que utilizamos. Y lo que se obtiene como producto es un mapa temático del área de estudio. Comencemos por los datos de entrada. Bien, los datos de entrada, nuestro área de estudio es el área de Balancán, Tabasco, el municipio de Balancán, Tabasco. Pertenece a la subregión Ríos del estado. Este municipio tiene una extensión territorial de aproximadamente 3.600 kilómetros cuadrados. Por él pasa el río Usumacinta y el río San Pedro. Bien, la temporada de estudio que nosotros utilizamos se está dividida en 4, que parte desde la temporada de norte, de periodo lluvioso, la temporada seca, la temporada de temporal y otra temporada norte. Bien, en estas fechas cabe destacar que los días que más lluvia o más presencia de agua hay, más precipitación, son los meses de septiembre y octubre. Pues lo acabamos de ver ahorita a finales de septiembre, lastimosamente, debido a las lluvias, pues hubo inundación otra vez en esta parte del estado. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, después de que tenemos nuestra colección de imágenes filtradas por los datos de entrada, que es el área de estudio y las temporadas de nuestro interés, se hace un procesamiento de imágenes. Esto se hace con el objetivo de obtener una colección de imágenes más limpia y nítida. Esto quiere decir que eliminamos todo el ruido posible de las imágenes para que al momento de nosotros hacer nuestro análisis o procesamiento, pues no haya algo que nos clasifique erróneo. ¿Qué se hace en esto? Esto lo que se hace es eliminar los píxeles nubosos y los píxeles donde haya demasiada sombra, ya que esto nos puede generar errores en el procesamiento. Para esto se utilizó un método que implica la combinación de bandas del espectro visible para poder eliminar los ruidos de las nubes y las sombras. Seguido de ello, pasamos a lo que es el cálculo de índice radiométrico.
Bien, los índices radiométricos son un conjunto de operaciones algebraicas que dan como resultado un número o una serie de números que tienen relación con la cantidad de vegetación presente en el suelo o con una clase que hay en dicho lugar. Existe una gran variedad de índices espectrales o índices radiométricos que ayudan al monitoreo terrestre. Hay índices que ayudan para la monitoreo de vegetación, de aguas, de manglares y todo eso. Nosotros en este caso utilizamos tres tipos de índices, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, o el NDVI, el índice de agua de diferencia normalizada, que es el NDWI, y el índice de agua de diferencia normalizada modificado. Posterior al cálculo de estos tres índices que nos sirvieron para tomar los datos de entrenamiento de nuestro sistema de clasificación supervisada, se creó una nueva colección de imágenes que contenían esas tres bandas. Es decir, que ya no vamos a utilizar la colección de imágenes las bandas de la colección de imágenes de entrada, sino que se agregaron estas tres bandas más que nos servirían para la clasificación de los cuerpos de agua. Bien, seguido del cálculo de los índices radiométricos, pasamos a lo que es la clasificación supervisada. Una clasificación supervisada es la rama de la percepción remota en la cual se toman decisiones basándose en los datos que aparecen en una imagen satelital. Para la detección de los cuerpos de agua de nuestra área de estudio se utilizaron dos algoritmos de clasificación supervisada, que fue el Random Forest y el máquina de soporte de vectores. Bien, seguidamente de ello, esta clasificación supervisada se dividió en tres pasos, que fue establecer el número de clases, los cuales fueron dos, que fue cuerpos de agua y otros, y se recopilaron los datos de entrenamiento gracias al cálculo de los índices radiométricos. Posteriormente se pasó a la configuración y entrenamiento del algoritmo de clasificación y se clasificó la colección de imágenes previamente tratadas. Bien, como resultados podemos obtener que, no sé si se aprecia bien en la imagen, estas son las imágenes satelitales ya previamente hechas en mapas temáticos de nuestra área de estudio. En la imagen podemos ver que los puntos azules o las marcas azules corresponden a cuerpos de agua, mientras que las marcas grises corresponden a otro tipo de suelo, ya sea vegetación, suelo o zonas urbanas. Visualmente podemos ver que con el algoritmo Random Forest se ve una disminución de los cuerpos de agua en el municipio. Cabe destacar que todo este procesamiento de clasificación y obtención de imágenes se utilizó la plataforma Google Earth Engine, que es una plataforma de acceso libre para hacer análisis geoespaciales. Bien, seguido tenemos el otro mapa temático, que es el algoritmo de máquina de soporte de vectores. En ella podemos ver de que igualmente se ve la pérdida de cuerpos de agua del municipio. Bien, para ello, para definir la precisión de la clasificación, se utilizaron los píxeles de entrenamiento y validación, y se utilizó la matriz de confusión y el índice kappa, los cuales son índices que nos dicen qué tan bien o qué tanta precisión general tuvo nuestro algoritmo. Y pues, como último de resultados, obtuvimos la extensión territorial de las clases, en los cuales podemos ver que en los cuerpos de agua, que es nuestro objetivo de estudio, del 2017 al 2020, pasamos de 88.43 kilómetros cuadrados de extensión territorial de agua a 59.64 kilómetros cuadrados de extensión de agua. Es decir, que en este periodo de tiempo hubo una pérdida de 32.56% de cuerpos de agua, esto calculado con el algoritmo Random Forest. Por otra parte, con el algoritmo SVM, obtuvimos que hubo una pérdida del 24.44% de cuerpos de agua. Bien, todo esto, la estimación de la extensión territorial se realizó gracias a los métodos y algoritmos que la plataforma del Google Earth Engine trae en ella. Bien, y como conclusiones podemos decir que las imágenes utilizadas con Sentinel-2 es de utilidad para el monitoreo de la cubierta terrestre. En este estudio se utilizaron dos algoritmos, pero el que mejor
precisión en la clasificación tuvo fue el algoritmo Random Forest. De igual manera, como trabajos futuros, proponemos o tenemos la idea, el objetivo de implementar esta misma metodología, pero para el monitoreo de zonas de cultivo y de vegetación, ya que nuestra zona geográfica es una zona en la cual la agricultura está muy fuerte, más ahora con la implementación de los programas como Sembrando Vida. Y pues, como último, pues la referencia que utilizamos, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias al doctor Julio por la presentación. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Por favor, quienes deseen realizar alguna pregunta, activen la mano virtual de la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Iniciaremos con... Muy bien, parece ser que no tenemos ninguna pregunta, doctor. Bueno, entonces podemos dar momento de concluir la participación del doctor Julio, a quien le vamos a hacer entrega virtual de su constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Universidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorga la presente constancia a Julio Víctor Sánchez Hernández, Fernando Pichmey, Pedro Arturo Pérez Grimaldo y Jorge Magaña Gobea, por la impartición de la ponencia técnica Detección de cambios en los cuerpos de agua mediante el análisis de imágenes satelitales y el cálculo de índices radiométricos. Firmada por la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del comité técnico. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muy bien, entonces es momento de continuar con la siguiente ponencia, la cual estará a cargo del doctor Carlos García Gandhi Hernández y Hugo Carlos. En un momento le cederé la palabra a nuestro ponente y comenzaremos con la siguiente ponencia. Hola, ¿ya se escucha? Así es, doctor, ya se escucha. Adelante con su ponencia. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Yo soy Carlos García, soy estudiante de la maestría en inteligencia en Centrogeo, del Centro Público CONACYT, y hoy les voy a hablar un poco sobre la propuesta de un sistema de recomendación para museos de la Ciudad de México. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es sobre lo que me voy a mover en este momento: introducción, desarrollo, resultados, discusión, conclusiones, los autores y la bibliografía. Primero, yo quiero dejarles como una pregunta inicial: ¿cuántos museos en la Ciudad de México conocen? Y esto es una pregunta ahorita como para reflexionar cada uno. ¿Por qué pregunto esto? Porque a lo mejor muchos no sabemos, yo no lo sabía. Existen 162 museos solo en la Ciudad de México, de 1.397 en todo el país, que se tienen contabilizados hasta hoy. Y bueno, esto significa que tenemos el 12% de la oferta cultural de museos en la Ciudad de México. ¿Qué más podemos decir? Bueno, las condiciones tecnológicas actuales, por ejemplo, el uso de smartphones, por ejemplo, cuando nosotros tomamos sistemas como Netflix, por ejemplo, podemos entender que nos están recomendando una película, por ejemplo, y de esto quiero que vaya el tema: recomendar museos, ¿no? Aclaro aquí algo muy importante. Los sistemas de recomendación, sí buscan incrementar algo, ¿no? En este caso sería la asistencia de los usuarios a los museos, pero esto es consecuencia de su uso, no de su creación. Entonces, pues, cuando esto salga, espero que muchas personas lo utilicen. A ver, paso a la siguiente diapositiva. Rápidamente, existen muchas formas de abordar este problema.
el problema de recomendación, perdón. Por ejemplo, los métodos basados en similaridad, que es como, ok, yo tengo un grupo de personas que comparten ciertas características, o un grupo de museos que comparten ciertas características, y los puedo relacionar para poder decir, si a ti te gustó un museo de ciencias, te recomiendo otro de ciencias, ¿no? Por ejemplo. Y están los métodos basados en factorización de matrices, que es el tema de esta presentación. ¿Y por qué estamos utilizando un modelo de este tipo? Bueno, porque cuando nosotros trabajamos en sistemas de recomendación, la información suele estar, como se le denomina, poco densa, es decir, que hay muchísimos espacios vacíos. Y aquí quiero que recuerden la pregunta que hice al inicio. ¿Cuántos museos conocen en la Ciudad de México? Rápidamente, la forma matemática en que esto se resuelve básicamente es una minimización. Lo que estamos buscando es, nosotros tenemos una matriz, digamos, original, y a través de un producto punto, lo que queremos es tener una matriz similar a esta, pero con los huecos o los espacios vacíos ya llenos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya van a ser las recomendaciones que podemos ofrecerles a los usuarios. Este planteamiento matemático asimismo añade coeficiente de regularización para castigar aquellos parámetros, hiperparámetros, perdón, que no son como, que te están saliendo, que son muy altos, que pueden generar mucho error. Y bueno, este problema se resuelve a través del descenso gradiente, un método iterativo ampliamente utilizado en la literatura. ¿Para qué? Para empezar a reducir más y más el error, hasta tener como, sí, lo que buscamos, ¿no? Un parámetro óptimo y que con ello nos dé las mejores recomendaciones posibles. Ahora, parte del desarrollo tiene que ver con la creación de un bot para extraer información. ¿Por qué? Porque esta información es muy fácil de encontrar. Y bueno, se encontraron 110 museos y 15,000 valoraciones. Y aquí recalco, o sea, sé que faltan algunos museos, tienen el problema de que tienen muy poca información, y bueno, eso lo platicaré un poco más adelante. Y bueno, con esta información se construye la matriz de usuarios museos, que insisto, es una matriz que tiene muchísimos huecos, por decirlo así, es poco densa. La información que se recopila de Google tiene un problema, bueno, no es un problema realmente, es una característica, que viene de calificaciones del 1 al 5, o sea, las personas ponen 1 estrella, 2 estrellas, bla, bla, bla. Entonces, el asunto es que 5 estrellas, y de hecho a lo mejor los que conocen un poco más, que son como muy ávidos al Netflix, se darán cuenta que antes funcionaba con 5 estrellas y ahora pulgar arriba y pulgar abajo. ¿Por qué? Porque sí es un poco más fácil trabajar con menos categorías. Entonces, lo que se hizo aquí fue transformar nosotros también, pero a 3 clases, positivo, neutral y negativo, para dar una recomendación. Con esta información la vamos a partir, un 80% va a ser para entrenar el sistema, para enseñarle al sistema que es una calificación positiva, que es una calificación neutra, que es una calificación negativa, y con el restante 20% vamos a hacer las pruebas. Y bueno, los resultados, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí quiero retomar esa pregunta del inicio. ¿Por qué? Porque lo que dicen las personas en Google, y que quizás pueda ser como algo generalizado, es que no conocemos muchos museos. En la base de Google solo hay una persona que ha visitado 8 museos. Y claro, ha subido su comentario y su calificación. Y la gran mayoría solo han visitado un museo, y esta gran mayoría son aproximadamente 14,000 personas. Si se dan cuenta, pues esto como que dice mucho. Tenemos muchos museos, y sin embargo, muchos no los conocemos. Y podemos hablar de algunos museos muy particulares que de pronto no sabemos que existen, y para esto es un sistema para esto puede ser un sistema de recomendación, para decir, hey, hay un museo que te puede gustar, hay un museo que que el sistema te puede recomendar y decir, es muy probable que te guste. Y bueno, en lo general, pues los usuarios tienden a evaluar muy bien los museos, 5 estrellas o 4 estrellas, y esto es un reto para el problema, dado que pues es un conjunto de datos no balanceado. Por ello también se hizo la transformación a positivo, neutral y negativo, que es lo que muestro a continuación.
cuando se juntan algunas de estas clases, se equilibra un poco más el conjunto de datos, pero también hay que reducir algunos, pues sí, algunos datos con undersample, quitar de la clase positivo y aumentar algunos de la clase negativo para que pues esté más o menos equilibrado. Y yo entiendo que esto no es un equilibrio perfecto, pero funciona bastante bien como se ve en el siguiente gráfico. Utilizando el algoritmo SVD, Singular Value Decomposition, podemos ver cómo el error baja, en términos generales, el root mean square error, perdón, cuando se están usando 3 clases a comparación de 5 clases. Y también en el momento en que nosotros generamos undersample y oversample, podemos reducir un poco más el error, que quizás este cambio ya es un tanto marginal respecto a solamente usar las 3 clases, pero bueno, el resultado es una comparativa en este momento. Asimismo, como otra comparativa, estamos utilizando otros modelos para ver qué tan bien está funcionando. Estamos usando una versión alterna del SVD, que es el SVD++, la factorización de matrices no negativa y el método de co-clustering. ¿Qué es lo que estamos encontrando en general? Y también estamos utilizando otra métrica de error, el error absoluto. Y bueno, también el tiempo computacional que esto se está tardando en procesar. ¿Qué es lo que encontramos? Que el SVD y el SVD++ son los que tienden a funcionar mejor, tanto en términos de error, de los dos errores, y bueno, en velocidad no hay como una diferencia muy grande entre todos estos modelos. Entonces podemos intuir que, y esto es una intuición de momento porque seguimos mejorando el modelo, el SVD resulta ser un sistema útil para el caso concreto de los museos. Rápidamente, un resumen. ¿Qué es lo que se hizo? Se adquirieron los valores por medio de este bot que scarapea Google. Se obtienen 110 museos. En términos de usuarios, se consiguen IDs, y eso es como necesario aclararlo. IDs de personas, nombres de museos, valoraciones. Después que se hizo un cambio de escala para poder trabajar este problema de una forma más eficiente. Después se entrena el modelo con el 80% de la información, y luego se hacen las pruebas del modelo. Y también una aclaración, estamos utilizando Grid Search para optimizar los parámetros que nos arrojen el error más bajo posible. Y por último, estamos generando recomendaciones. En este momento el sistema tiene un error de entre aproximadamente 0.5 a 0.6, lo cual resulta bastante interesante. Claro, todavía es un error que esperemos que se pueda reducir un poco más, pero en este momento está dando algunos resultados interesantes y sí está haciendo, por ejemplo, en el conjunto de pruebas está haciendo cosas interesantes. Finalmente, ¿qué es lo que queda como en la discusión? No estamos en este momento usando métodos basados en redes neuronales, que también se ha observado que son bastante efectivos, como la máquina restringida de Boltzmann, que incluso compitió con el SVD en un concurso que patrocinó Netflix. ¿Qué más? Bueno, uno de los retos más grandes que se tuvieron fue la cantidad de valores negativos, es muy poco. Estamos observando qué otra forma tenemos para atacar este problema. A lo mejor tener un poco más de información, o a lo mejor otra metodología para el oversample, por ejemplo. ¿Qué más falta? Y esto es un tema muy interesante, utilizar otras variables, no solo las calificaciones. Por ejemplo, la geolocalización. Poder añadirle a esta recomendación qué es lo que te queda más cerca, por ejemplo. Entre otras variables, claro, no solo en términos espaciales. Y por último, faltan estos museos que comentaba al inicio, tienen muy poca información y, insisto, hay museos para todos, ¿no? Yo me he quedado un tanto sorprendido de algunos museos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que existía el Museo de la Charrería, por ejemplo, o el Museo de la Biblia, bueno, hay de todo y hay para todos. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno,
a través del trabajo que hemos estado llevando y la comparación con diversos algoritmos, hemos encontrado, para el caso de los museos muy en particular, que es funcional, en particular el SVD, como se ha mostrado en términos del error y del tiempo computacional. ¿Qué es lo que se busca o qué se pretende? Bueno, que este tipo de metodología permita promover el incremento de visitantes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero nos da algo personal, nos podemos apropiar de nuestra cultura, los extranjeros pueden conocer más de nuestra cultura, por ejemplo. Siempre tener más conocimiento se va a asumir que es algo positivo y realmente lo es. Y bueno, al final del día también algunos museos, parte de su ingreso proviene de las visitas, entonces también le estamos echando la mano a los museos. Y bueno, rápidamente, somos los autores, doctor Gandhi Samuel, el doctor Hugo Carlos y un servidor, todos de Centro Geo, y bueno, espero que les haya gustado mucho la presentación. Agradecemos a Carlos García por su ponencia y damos a las preguntas y respuestas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Levante su manita. ¿Dónde está? Pongan su mouse o su cursor y ahí les va a aparecer su manita. Por favor, selecciónenla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, pueden levantar su manita si gustan escribirla en el... Coloquen su nombre en el chat y les damos acceso al micrófono. Sandoval Solís. Me parece que el planteamiento matemático es un problema inverso. ¿Cuál sería el problema directo? Disculpe, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo que cuál sería el problema directo? O sea, el problema que estamos buscando resolver es dar recomendaciones, básicamente. Lo que se está buscando a través del SVD es, o sea, nosotros tenemos una matriz original que viene con muchos huecos, es una matriz poco densa. Y bueno, el SVD tiene esta particularidad para los sistemas de recomendación que todos esos espacios que están vacíos nos va a dar un valor. Este valor es una recomendación en sí misma. Y esto lo va haciendo con los valores que sí existen. O sea, los valores, por ejemplo, yo recomiendo Museo de Antropología con positivo y Templo Mayor con neutral, por ejemplo. Entonces, con digamos que con estos parámetros que sí se tienen, va reconstruyendo la matriz. Esta matriz, obviamente, tiene que ser de las mismas dimensiones y los valores que sí existen en la matriz replicada o en la matriz que se está calculando con SVD tienen que ser súper parecidos, porque de hecho de ahí es de donde se calcula el error. Y todos los demás valores, ahí, o sea, los que no existen en la matriz original, esos van a ser las recomendaciones que les vamos a dar a los usuarios. Es decir, o sea, yo no conozco el Museo del Chocolate, por ejemplo. Entonces, a mí a lo mejor, como me gusta mucho el chocolate, me lo va a calificar con un 3 o con un positivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Está haciendo un poco de eco. Ok, la pregunta es, ¿qué parámetros consideraron para pasar de 5 variables estrellas a 3? Ok, esta de hecho es una muy buena pregunta. En este momento lo estamos haciendo quizás de una forma un tanto
simple. ¿Cuál es como la regla en este caso? Una estrella, 2 estrellas y 3 estrellas son negativo, y aquí también uno de esos puntos que tienen problemas. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar que un 3 es algo neutral, pero en este caso, como es tan, a ver, lo voy a regresar rápido un segundo, como la información está tan escasa, preferimos juntar 3, 2 y 1. El 4 es el valor neutro y el 5 es el valor positivo. Sí, esto también tiene margen de mejora, definitivamente, pero también el problema de la falta de información sí como que pega demasiado. La gente tiene a valorar muy bien los museos y francamente esperábamos un poco más de unos y de dos, ¿no? Pero pues, no. Muy bien. Muchas gracias. Sí, de nada. Con esto damos por concluida nuestra ponencia. Damos paso a la lectura de la constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, y el comité organizador otorgan la presente constancia a Carlos García Gandhi Hernández y Hugo Carlos por su ponencia titulada Sistemas de Recomendación para Museos de la Ciudad de México mediante factorización de matrices como propuesta para el incremento de visitantes. Por favor, les pido a todos puedan activar sus micrófonos para darle un aplauso a nuestro ponente. Y con esto pues damos concluida nuestra ponencia. Le agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Gracias a todos. Ok, ahora daremos inicio a la ponencia de Judith Yareli Sánchez Lozada y María Luisa Sandoval, que nos van a hablar del método de elemento finito mixto para el flujo monofásico en medios porosos. Ellas vienen de la UAM, Iztapalapa. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya te escucho. Ok, Adelante. gracias. Bueno, buenas tardes. El tema que yo les voy a presentar es el método de elementos finitos mixtos para flujo monofásico en medios porosos. Este fue mi trabajo de tesis bajo la asesoría de la doctora María Luisa Sandoval Solís. El orden de la presentación. El orden de la presentación es dar la introducción, mostrar el modelo del problema, explicar brevemente los métodos de elemento finito estándar, el método de elemento finito mixto, mostrar los resultados numéricos que obtuvimos, las conclusiones y nuestra bibliografía. Para realizar la modelación de un flujo monofásico en medios porosos es importante contar con aproximaciones de la presión y de la velocidad que sean precisas y estables. Los métodos de elemento finito mixto se han empleado en la simulación de flujo monofásico o bifásico, comúnmente utilizando triángulos con cálculos en los elementos de la malla, o cuadriláteros a través del elemento de referencia, lo que nos permite trabajar en dominios más complejos, pero es poco usual. Estos métodos plantean la formulación variacional del método como un problema de puntosilla, lo cual nos permite aproximar la velocidad y la presión de forma simultánea, pero en espacios diferentes. El objetivo de nuestro trabajo es analizar en detalle el método de elemento finito mixto con los elementos de Rabiar Thomas de bajo orden para triángulos y cuadriláteros. Nos interesa comparar estos resultados con aquellos obtenidos con el método de elemento finito usando elementos lineales y bilineales y verificar cuál será la mejor opción para simular flujo monofásico y así poder usarlo para flujo bifásico. Para el modelo del problema,
vamos a considerar una región de un yacimiento con geometría cilíndrica de altura h, centro en el origen y extensión infinita en la dirección horizontal. El pozo va a ser un cilindro con centro en el origen, radio RW y altura h. Además, consideramos que nuestro yacimiento tiene simetría en el eje vertical, lo que nos permite hacer un corte transversal en el eje Z y llevar nuestra región de estudio de una en 3D a una en 2 dimensiones, como se muestra en esta imagen. Para la deducción del modelo, vamos a partir de la ecuación de continuidad y de la velocidad de Darcy, cuyas expresiones están dadas de esta manera. Con esto vamos a llegar a una ecuación para la presión dada de esta forma, suponiendo que tenemos condiciones de frontera del tipo Dirichlet en el contorno de nuestro rectángulo y del tipo Neumann en el pozo, como se muestra aquí, donde la función G5 está dada de esta manera. Para la simulación de este modelo vamos a trabajar con el modelo adimensional, el cual consiste en encontrar las variables P y U tal que satisfacen esta condición, sujeto a estas condiciones de frontera y condiciones iniciales, donde la velocidad de Darcy se parametriza de esta manera. Ok, primero les voy a explicar de qué trata el método de elemento finito estándar. Como ustedes van a darse cuenta, este método divide nuestro problema en 2 etapas. La primera consiste en encontrar una formulación variacional para la presión, y una vez que tenemos esta, pasamos a la segunda etapa, que consiste en aproximar a nivel nodal la velocidad. Para este método, definimos los espacios B y B0 de esta manera. Y para la formulación variacional partimos de la ecuación de la presión que teníamos anteriormente, tomamos una función de prueba en el espacio B, multiplicamos e integramos sobre omega. Por tanto, nuestro problema variacional consiste en encontrar para cada t fijo en t, una función p de t en B tal que satisface estas ecuaciones. Una vez que tenemos la formulación variacional, vamos a hacer la discretización de nuestro espacio. Para esto vamos a considerar que la discretización va a ser la unión de un número finito de elementos que denotamos por omega e. Los espacios discretos para B y B0 van a ser WH y WH0 respectivamente, están dados de esta manera, los cuales son generados por funciones bases phi y que satisfacen que phi y evaluada en el nodo jésimo es 1 si i es igual a j y 0 en otro caso. Entonces, como pH va a vivir en el espacio WH, va a poder ser expresada como combinación lineal de las funciones de su base, donde los coeficientes PI son la función aproximada evaluada en nuestro nodo yésimo. Nuestro problema variacional discreto consiste en encontrar pH en WH, tal que para cada T fijo en el intervalo de T0 a T, se satisface esta ecuación, la cual podemos representar matricialmente de esta manera, donde la matriz M, N y el vector F van a ser la suma de matrices elementales cuyas entradas están dadas por estas integrales. Pues como mencioné antes, una vez que tenemos la formulación variacional de la presión, vamos a aproximar la velocidad a nivel nodal. Esto lo vamos a hacer usando la fórmula de Green, donde tenemos esta expresión para aproximar la primera componente de la velocidad. Las integrales que mencioné, que definen a las matrices M, N y al vector F, se calculan a través de un elemento de referencia, el cual es mapeado a cada elemento de la malla a través de una transformación isoparamétrica, como muestro en esta figura. El elemento de referencia lo vamos a denotar como megabor. Nosotros únicamente trabajamos con dos tipos de elementos, los elementos lineales y elementos bilineales. En el caso de elementos lineales, consideramos el elemento de referencia al triángulo con vértices en 0, 0, 1, 0, 0, 1, donde las funciones de forma están dadas de esta manera y nosotros utilizamos una cuadratura de integración cerrada que es de esta forma. Para el caso de elementos bilineales, consideramos el elemento de referencia con vértices en menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, y menos 1, 1, donde las funciones de forma son estas y la cuadratura de integración que nosotros utilizamos otra vez es una cuadratura de integración cerrada dada de esta manera. Por otro lado, el método de elemento finito mixto
Para el método de elemento finito mixto es necesario que definamos estos espacios. Y en este caso vamos a partir de dos ecuaciones. Vamos a tener una ecuación para la velocidad dada de esta manera y también de esta otra. ¿Okay? Vamos a tomar una función b en b, multiplicamos esta ecuación e integramos sobre omega. Después tomamos una función w en w, multiplicamos por esta ecuación e integramos sobre omega. Por tanto, nuestro problema variacional va a consistir en encontrar para cada t fijo en el intervalo que va de t0 a t, una función u de t en b y p de t en w, tal que se satisfacen estas ecuaciones. ¿Ok? Luego, nosotros vamos a trabajar solamente con dos tipos de elementos. Uno son los elementos de Rabiart-Thomas de bajo orden para triángulos y cuadriláteros. Este tipo de elementos aproximan la presión con polinomios de grado constante en cada baricentro de nuestros elementos y las componentes normales de la velocidad con polinomios de grado 1 en los puntos medios de las aristas de los elementos. El espacio WH es el espacio discreto para la presión, que es generado por las funciones zk que satisfacen que son 1 si x está en el elemento décimo y 0 fuera de él. El espacio BH es el espacio discreto para la presión y es generado por las funciones var-phi que satisfacen que sus componentes normales evaluadas en el punto medio j-désimo son 1 si i es igual a j y 0 en otro caso. Para asegurar que la solución que nosotros encontremos con estos elementos sean estables, es necesario que cumplan la condición INSUB, la cual tiene esta expresión donde C2 es una constante independiente del tamaño de la malla. Así podemos expresar a UH y a PH como combinación lineal de las funciones forma de sus espacios respectivos, donde los coeficientes U y son las componentes normales de la velocidad evaluados en el punto medio de cada arista. En la función, el coeficiente PK, es la presión evaluada en el baricentro k-désimo. ¿Okay? Nuestro problema discreto en este caso consiste en encontrar para cada t fijo en t en el intervalo donde estamos resolviendo la ecuación, 1h de t en BH y pH de t en WH, tal que satisface estas ecuaciones, lo cual puede representarse matricialmente de esta manera, donde, como podemos observar, estamos calculando una derivada de p respecto del tiempo, la cual aproximamos con no ir hacia atrás, y así nuestro problema discreto en la forma matricial puede expresarse de esta manera, donde otra vez las matrices M, N, K y el vector D son la suma de matrices y vectores elementales cuyas entradas están dadas por estas integrales. Explícitamente, los espacios de Rabiart-Thomas de bajo orden están dados de esta manera. El WH es un espacio de funciones tales que las funciones son constantes en cada elemento. Para el caso de triángulos y cuadriláteros, la velocidad la estamos aproximando cada una de sus componentes con polinomios de grado 1. Pero observemos que en el caso de triángulos, que es el espacio que denoto como BHT, el coeficiente del término lineal es el mismo, mientras que para cuadriláteros este coeficiente puede ser diferente. Para resolver estas integrales, vamos a trabajar también a través de un elemento de referencia, pero en este caso la transformación isoparamétrica no es suficiente, ya que no mapea el espacio HDIF del elemento de referencia al espacio HDIF de los elementos de la malla, y tampoco conserva las componentes normales. Así, es necesario que introduzcamos otra transformación, que es la transformación de Piola, dada de esta manera, que cumple estas tres propiedades. Como mencioné, nosotros trabajamos con dos elementos, que son los elementos de Rabiart-Thomas para triángulos, que como podemos ver, usa el mismo elemento de referencia que elementos lineales en el método estándar. Sus funciones de forma están dadas de esta manera, y en este caso usamos esta cuadratura de integración. Para los elementos de Rabiart-Thomas de bajo orden en cuadriláteros, tomamos el mismo elemento de referencia que elementos bilineales en el método de elemento finito. Sus funciones de forma son de esta manera y la cuadratura de integración que utilizamos fue esta.
Como mencioné, estamos aproximando la presión en los baricentros de cada elemento y la velocidad, las componentes normales de la velocidad, perdón, en los puntos medios de las aristas. Pues para comparar con el método estándar, es necesario que conozcamos la presión y la velocidad en los vértices. A partir de esta información que nosotros ya conocemos, hacemos una formulación variacional que nos da una expresión para calcular la presión y la velocidad en cada uno de los vértices de esta manera. En los resultados numéricos y la discusión, consideramos un yacimiento petrolero con los siguientes datos. Estos datos están en el sistema internacional. Los datos que muestro aquí son los datos de la malla. Y la malla que nosotros utilizamos es de esta manera. Cerca del pozo tenemos la malla más fina y conforme nos vamos alejando de él, la vamos haciendo más gruesa. Okay. Estas tablas muestran los errores relativos para la presión y para la velocidad respectivamente. Observemos que para la presión, el menor error se alcanza cuando utilizamos elementos bilineales y el máximo error se alcanza con elementos CRT0 en triángulos. Para la velocidad, el menor error en la norma infinito y H1 se alcanza con los elementos de Rabier-Thomas de bajo orden y cuadrilátero, mientras que en la norma L2 lo tenemos el menor error con elementos bilineales. A continuación, les voy a mostrar las gráficas donde comparamos la solución analítica con la aproximada para el caso de elementos lineales, bilineales, elementos de Rabier-Thomas de bajo orden, en triángulos y cuadriláteros, después los campos de velocidades con elementos lineales, bilineales, elementos de Rabier-Thomas de bajo orden en triángulos y cuadriláteros. ¿Okay? Como conclusión, podemos decir que con base en estos resultados, podemos decir que los elementos bilineales en el método estándar generan mejores aproximaciones para la presión, mientras que el error máximo se alcanza con elementos CRT0 en triángulos con el método mixto. Para la velocidad, la mejor aproximación se logró con elementos de Rabier-Thomas de bajo orden en cuadriláteros. Sin embargo, el orden de error es el mismo que con elementos bilineales. En conclusión, podemos decir que el método de elemento finito mixto con elementos de Rabier-Thomas de bajo orden en cuadriláteros nos genera aproximaciones comparables con las que tenemos con el método estándar. Sin embargo, el tiempo de cómputo y memoria que se usa en el método mixto es mucho más grande que en el método estándar. Por último, les muestro las referencias que utilizamos y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos su participación. En este momento damos entrada a la pregunta o a la sección de preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Si no puedo activar su manita, por favor háganla en el chat. Ok. ¿Cuál sería uno de los factores, o más bien, en dónde estaría prácticamente su aplicación, además de? Bueno, algunos campos en los que podemos aplicarla es en aguas someras y en medios porosos, que es por eso es el problema que nosotros planteamos fue para flujo monofásico, pero también puede emplearse para flujo bifásico. En medios porosos, en aguas someras, es donde podemos aplicar este método, ¿no? El modelo puede ser en estas áreas. Muy bien. ¿Y cuál sería el precio o el costo de esta aplicación? Bueno, comparando estos métodos, comparar con el método estándar, el método de elemento finito, vemos que las aproximaciones, digamos, son comparables, pero el tiempo de cómputo y la memoria de cómputo que utilizamos para el método mixto es mucho más grande que la que utilizamos en el método estándar. Entonces, pues por tanto, nuestro programa tardaría más tiempo en resolverlo. El mismo problema tardaría más tiempo utilizando la misma malla. Muy bien.
Pues agradecemos su participación y entregamos de manera virtual su constancia que a la letra dice el Instituto Politécnico Nacional a través de la Universidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Judith Yareli Sánchez Lozada y María Luisa Sandoval Solís por su participación como ponente con el tema Método de elemento finito mixto para flujo monofásico en medios porosos. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, nuestra coordinadora, y la doctora Claudia Alejandra Hernández de nuestro comité técnico. Agradecemos a todos su participación. Pueden abrir sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a la ponente. Gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente ponencia, que sería ya la última de este día. Y en esta ocasión nos acompaña la arquitecta Leticia Mateo Valdés, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el título Método de etiquetado ambiental homologado para evaluar la eficiencia ambiental de concretos polímeros autorreparables, del área de Ingeniería y Tecnología. Démosle el paso. Si gusta, arquitecta, activar su cámara, bienvenida. Cedo la palabra a la arquitecta. Arquitecta Leticia, sí. Sí, ¿ya se me escucha? Qué bueno. Bajito, pero se le escucha. Ok, trataré de acercarme un poco más a la computadora. Ahí hubo un problema ahora sí ya me aparece el icono de que se está moviendo el micrófono. Cuando intentaba hablar me decía que seguía silenciado. Es como, yo creo que un problema de sincronización, pero disculpen las dificultades técnicas. Buenas tardes. Voy a retomar rápidamente mi proyecto de investigación, nuestro proyecto de investigación. Y como les comentaba en un principio, voy a hablar acerca de las etiquetas ambientales, cuáles son las definiciones de estas etiquetas ambientales, dentro de las cuales recaen las etiquetas ambientales tipo 3 o las declaraciones ambientales de producto, cuál es nuestra propuesta con base a este marco normativo que existe actualmente de este tipo de instrumentos, qué métodos utilizamos, los resultados y discusión y unas conclusiones preliminares. Las etiquetas ecológicas nacen de la necesidad intergubernamental de controlar las emisiones y el consumo de recursos que se dan derivado de las actividades de construcción, en especial todas las actividades económicas. Esta preocupación nace a partir de 1970 con la primera etiqueta ecológica denominada Blue Angel, y se popularizó a partir de 1980, de la cual nacen las etiquetas ecológicas tipo 3, declaraciones ambientales de producto. Les voy a platicar un poco de qué se tratan las etiquetas ambientales. Las etiquetas ambientales son sellos o distintivos que se otorgan a servicios, a productos que cumplen ciertas características ambientales. Dentro de la normativa internacional vigente, existen 3 tipos de etiquetas ecológicas: la etiqueta tipo 1, la etiqueta tipo 2 y la etiqueta tipo 3. La etiqueta tipo 1 se basa principalmente en la otorgación por parte de una institución certificadora de un sello que avale un proceso de medición de emisiones de CO2. Sin embargo, no nos dice pues cuántas emisiones de CO2 emitió el producto o cuando se estaba produciendo. Entonces no tenemos ese parámetro para poder distinguir qué producto está bien ecológicamente y cuál no. Por otro lado, tenemos las etiquetas ambientales tipo 2 o las autodeclaraciones, que son distintivos que nos permiten incentivar una conducta ambiental, es decir, reciclable, biodegradable, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos las etiquetas ecológicas tipo 3, de las cuales nosotros estamos partiendo para proponer este proyecto de investigación, que son las declaraciones ambientales de producto. ¿En qué se basan las declaraciones ambientales de producto? Las declaraciones ambientales de producto se basan o parten de la base técnica del análisis del ciclo de vida. Es decir, una declaración ambiental de producto es un informe técnico público de los aspectos ambientales
que están desarrollándose dentro del análisis del ciclo de vida de un material, en este caso los materiales de la construcción. Tal es el impacto que han tenido estos materiales dentro del ambiente, las cargas ambientales que se producen derivado de esto, que las declaraciones ambientales nacen con ese propósito de realizar un inventario de los aspectos ambientales y cómo está funcionando a nivel neutral este material, es decir, cuántas emisiones de CO2 emitió durante su ciclo de vida, cuántos acidificación, eutrofización, etcétera. Todo esto parte de la base técnica del análisis del ciclo de vida, que básicamente se divide en 4 pasos primordiales: definición de objetivos de alcance, inventario de ciclo de vida y evaluación de impactos, y finalmente una interpretación. Es aquí nosotros donde nos estamos concentrando para partir. ¿Por qué? Porque en este sentido, esta metodología nos va a permitir nosotros realizar un análisis del desempeño ambiental de un producto anexando una evaluación ambiental. Dentro de este marco normativo, las declaraciones ambientales de producto se basan en reglas de categoría de producto. Es decir, si cada una tiene su normativa, estas se van a regir por cada tipo de producto a que se refiere. Pongamos un ejemplo, para la categoría de productos de construcción y servicios, pues las reglas de categoría de producto van a ser diferentes que para, por ejemplo, productos de aislamiento o, por ejemplo, para pinturas. Son diferentes tipos y cada una va a regir la declaratoria ambiental que se está realizando. En este caso vamos a partir de las reglas de categoría de producto que ha lanzado el 11 hace cuestión de meses. Antes del 2020, antes de agosto de 2020 no existían en México, todavía no eran conocidas este tipo de informes técnicos de cómo se está comportando los materiales de la construcción, y partimos de aquí de la revisión comparativa entre las reglas de categoría de producto que emite el 11 y las que emite el International EPD System, que bueno, estas son a partir del 2012 y las del 11 a partir del 2020. Para generar una propuesta de mejora dentro de estos instrumentos normativos que si bien ya existen, todavía se encuentran en una etapa inicial en la que pues todavía nosotros no ha madurado estos instrumentos normativos que nos permiten medir efectivamente cómo se está comportando el material dentro del análisis de su ciclo de vida y cómo esto impacta de manera positiva o negativa dentro de las decisiones que se toman antes de construir un edificio. En ese sentido, a partir de esta comparativa que se realizó y la mejora que se realiza dentro de este instrumento normativo, encontramos esta propuesta de etiqueta ambiental, que va a partir de esta base normativa de las etiquetas ambientales, de las declaratorias ambientales, el análisis del ciclo de vida, la cuantificación ambiental, que es dentro de este marco normativo hasta donde abarcan las declaraciones ambientales de producto, y finalmente nuestra aportación queda dentro de esta evaluación ambiental. Cabe destacar que estos instrumentos, como son recientes, únicamente se están aplicando hoy en día para instrumentos, para materiales de la construcción tradicionales, llámese concreto, cemento, paneles de cemento, etcétera. Y todavía no existe una base normativa que nos permita ver o prospectar estos instrumentos para materiales de avanzada, como son los concretos polímicos autorreparables o pudieran ser los concretos translúcidos. En este sentido, es hacia donde estamos encaminando este proyecto, hacia tener una perspectiva para poder aplicarlas en este tipo de materiales que pudieran ser y que se están proyectando como un auxiliar para los materiales tradicionales. Finalmente,
esto es lo que queremos llegar. Esa es una declaratoria ambiental de producto actual, así tal cual existen hoy en día, y lo que se pretende es condensar toda esta información en un formato que nosotros como arquitectos podamos utilizar y que además existe una evaluación ambiental, porque el carácter de este tipo de instrumentos es meramente neutral y nos permite realizar, necesitamos de un especialista para que nosotros como arquitectos podamos aplicar esta herramienta al momento de diseñar y tomar decisiones entre qué material es mejor ambientalmente y qué material no lo es, partiendo de una base objetiva para nosotros poder decidir e implementar estos instrumentos normativos que actualmente apenas están madurando, todavía se encuentran en la fase inicial y considero que es un punto importante de inflexión en nosotros donde podemos incidir para mejorar estos instrumentos y encontrar una aplicación directa al campo de la arquitectura para la evaluación del desempeño ambiental de materiales de avanzada. Y bueno, son nuestras referencias, nos basamos principalmente en la normativa internacional ISO 14024 y la 14025 y bueno, toda la normativa referente a lo que es el análisis del ciclo de vida. Muchas gracias. Agradecemos su información y la transmisión de sus conocimientos, doctora. Arquitecta. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Por favor, pueden levantar su mano. Ahí junto a su nombre está la manita para que la seleccionen. O si alguien quiere escribirla en el chat. ¿Nadie desea hacer alguna pregunta? Ok. Este es un proyecto a corto, mediano o largo plazo, arquitecta. A largo plazo, doctora. Sí, comenzamos de esta prospección inicial, primero de lo tradicional y comenzamos ya a aplicarlo a nuevos materiales para que se implementen dentro del desarrollo, por ejemplo, de un material ecológico y ya venga como una base metodológica. Puede aplicarse de inmediato con, por ejemplo, un material tradicional a mediano plazo para ver, digamos, el impacto que podría tener la construcción y a largo plazo para diseñar nuevos materiales con base a este análisis del ciclo de vida. Cabe destacar que dentro de toda esa normativa existe el principio de una mejora continua. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a revisar y analizar este material, encontrar puntos críticos y mejorarlos. Esta es el espíritu o la base normativa de la cual se rigen todas las etiquetas ambientales y de la cual nosotros todavía conservaremos para el diseño de materiales a largo plazo que puedan auxiliar dentro de la construcción a materiales tradicionales. Ok, nos pregunta María Luisa Sandoval, ¿se debería de ver el impacto ambiental cuando se propone un nuevo material? Claro que sí. Efectivamente es uno de los objetivos de esta etiqueta ambiental, que de entrada cuando se esté diseñando un nuevo material, tener las bases y el sustento científico matemático analítico que nos permita ver cuál es el desempeño ambiental y con toda la confianza del mundo decir, aquí tengo mi declaratoria ambiental, mi etiqueta tipo 3, ya la analicé en el ciclo de vida y este es mi material y cumple con este principio de ser ambiental y de ser ecológico, ya digamos que en números y objetivamente. Ok, agradecemos su participación y damos por concluido agradecemos su participación y damos por concluido
equipo de ponencias que fueron de las 11 a la 1 de la tarde y los invitamos a que participen en las ponencias de la tarde. Comienzan como a las 4 más o menos. Ya está ahí nuestro programa en la página de la CEPI. Y bueno, pues vamos a concluir esta ponencia dándole lectura a la constancia virtual. Por el momento es virtual, se la haremos llegar, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Leticia Mateos y Dolores Ana Flores por la impartición de la ponencia titulada Métodos de etiquetado ambiental homologado para evaluar la eficiencia ambiental de concretos, polímeros y autorreparables. En el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández, del comité organizador. Pues muchas gracias a todos por su participación. Por favor, activen sus micrófonos para poderle dar un fuerte aplauso al arquitecto. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos. Los invitamos por la tarde a las conferencias. Que tengan buen día.